Rojas, allá en la Cámara de Diputados, con la diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto. Ella ha sido secretaria de Gobernación, es jurista destacadísima y muy apreciada por nosotros. Diputada, ¿cómo estás, Olga? Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Pepe, y además gracias por tus comentarios. Estoy muy contenta de estar contigo y con tu auditorio y de verdad gracias por esto. Gracias a ti, Olga, por aceptar. Estabas muy enjundiosa en la tribuna, estabas poseída, estabas muy intensa. ¿Qué pasó? Estaba yo muy intensa porque estaba dando argumentos jurídicos, mi querido Pepe. Yo no descalifico a nadie, no agredo a nadie. Mis argumentos son estrictamente jurídicos, fueron histórico-jurídicos. Me refería a la Constitución del 24, de 1824, a la Constitución de 36, a la de 47, a la de 1917 y las diversas maneras como se ha reformado nuestra Constitución, los diversos criterios de los ministros, algunos de ellos de verdad grandes juristas a quienes he apreciado y que algunos de ellos ya no están con nosotros, como el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano y otros ministros como Gudiño Pelayo, que lamentablemente ya no están, pero que desde luego ahí dejaron su legado de grandes juristas en la Corte. Y para ellos y para mí y para todos, esta es una discusión histórica porque finalmente lo único que se hizo en esta reforma, mi querido Pepe, es constitucionalizar por una parte la ley de amparo, que por cierto fue modificada en el periodo del presidente Peña Nieto, precisamente para que no se estuviera interponiendo amparo contra sus reformas estructurales y contra las reformas que derivaron del Pacto por México. Fue en 2013. Y lo único que se hizo en este momento fue la constitucionalización de este artículo 61 de la Ley de Amparo, que se llevó a la Constitución diciendo, muy bien, a través del amparo no procede, es improcedente, obviamente la impugnación en contra de reformas constitucionales. Quiero decirte algo que no... interrumpa, Olga, pero esto no deja en indefensión a los ciudadanos por atentar justamente contra los derechos humanos, el derecho humano a defenderse de un atropello cometido por el Estado mexicano. No, porque mira, estamos hablando de precisamente los derechos que están consagrados en la Constitución y más que los derechos, las políticas públicas que en su momento en el 2013 estuvieron y están consagrados en la Constitución y que ahora con la política del presidente López Obrador y con la mayoría calificada que en su momento tenía Peña Nieto para reformar la Constitución, el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum con esta nueva mayoría pues tuvieron a bien precisamente revertir algunas de las reformas en materia energética y sobre todo darle un impulso a lo que es la soberanía nacional y la soberanía sobre todo de la Constitución y la soberanía del poder constituyente para poder reformarla. Esto lo hizo Peña. O sea, si tú me dices se están vulnerando los derechos, pues en el 2013 se modificó la ley de amparo. El 2013 fue precisamente a raíz del Pacto por México. Esa reforma constitucional, esa misma reforma a la ley de amparo, lo que se hizo es precisamente constitucionalizarla, pero ya existía. Obviamente que ya existía y estaba ahí en la Constitución, en la reforma del 2013. Y por otra parte, lo que se hizo también fue constitucionalizar los criterios de la Suprema Corte que reiteradamente a lo largo de toda su historia estableció que no se podían impugnar ni a través de reformas, ni a través de juicio de amparo, ni a través de controversias constitucionales, ni acciones de inconstitucionalidad, las reformas al Poder Judicial, las reformas a la Constitución. Y esto es clarísimo. Ahora, yo lo que dije, como dices tú, no enjundia. Lo que tenía yo es que mis argumentos a veces, pues los expreso de manera muy contundente y muy, a lo mejor hasta siempre pasionalmente, porque es lo que yo siento, lo que yo opino y lo que quiero dar a conocer. Correcto. A través de la controversia...
correcto, Olga, pero yo te quiero preguntar un comentario respecto a lo que dijo esta mañana aquí en Grupo Fórmula, por cierto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el que va a cuestionar justamente todo esto, si es que le da tiempo, porque no se apruebe antes la supremacía constitucional, que está cuestionando, diciendo que la reforma planteada en el Senado y en diputados está orillando a una crisis constitucional y a dejar al país sin un poder judicial. A ver, déjame decirte, Te voy a poner, en el proyecto que él te presentó... voy a poner como lo dijo el ministro González Alcántara Carrancá y te pido una respuesta. Esta reforma que se planteó en términos claros en el Congreso mexicano, en las cámaras de diputados y senadores, iniciándose con la parte del Senado, era con el fin de detener la posibilidad de que se revisaran las reformas constitucionales. Y claramente se señala que los asuntos que se encuentran en trámite no se les va a aplicar esa reforma constitucional. Así es que si la Cámara de Diputados, los 500 diputados, deciden avalar la propuesta que les llegó del Senado de la República, no se aplicaría en este caso concreto, en este asunto. No se aplicaría. El martes no sería demasiado tarde. No sería demasiado tarde por una razón muy sencilla, porque está muy claro en la iniciativa. Ahora, sabemos que tiene la fuerza, la capacidad de presentar una nueva iniciativa, pero estamos hablando de la forma en que nos está observando el mundo, de la crisis constitucional en la que nos están orillando. Si dicen, no voy a cumplir la resolución, como lo han señalado algunos líderes dentro de la Cámara de Diputados y del Senado, creo que han adelantado la posibilidad de que sea o pudiera ser adversa en alguna parte esta resolución. Esta resolución pretende reflexionar sobre la trascendencia que tiene de dejar sin poder judicial al país y transformarles y entregarles un nuevo poder judicial con una capacitación totalmente distinta. El pretender... Esto es prácticamente lo que dijo esta mañana con Ciro Gómez Leiva, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Olga, diputada Sánchez Cordero, exministra de la Corte. ¿Qué opinas? ¿Estamos al borde de una crisis constitucional, como dice él? No. A ver, estamos definiendo un nuevo sistema de designación de juzgadores, de jueces y de magistrados y de ministros de la Corte. Yo quiero recordarle al ministro Alcántara que antes de la reforma de 1995, los ministros por turno designaban a sus colaboradores a veces o a otras personas como jueces y magistrados. Entonces el turno iba de un ministro a otro ministro e iban designando de acuerdo con las vacantes a su secretario de estudio y cuenta, a algún otro abogado, en fin, iban designando jueces e iban designando magistrados. El sistema cambió en 1995 y, por cierto, se renovó totalmente la Corte. Yo soy producto de esa renovación y además se convirtió en un tribunal constitucional. Y quiero decirte algo, hoy entonces sí se implementó una carrera judicial para la designación de jueces y de magistrados. Hoy estamos ante una nueva elección de jueces y magistrados, a una nueva manera diferente de designar jueces y magistrados, que es la elección. Entonces, yo pues no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Tampoco estoy de acuerdo con el proyecto que presentó, porque uno de los temas más importantes del proyecto que presentó es la procedencia, y no hay el capítulo de procedencia. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy, la procedencia o no del juicio de amparo, de la controversia constitucional o de la acción de inconstitucionalidad. Quiero decirte que quiero que quede clarísimo, porque no lo he dicho en otras entrevistas, y te lo digo a ti. Nosotros no estamos constitucionalizando que se pueda revisar el procedimiento de reforma constitucional, que pudiera tener vicios y que se puede impugnar. Estamos resolviendo que las normativas constitucionales, o sea, lo sustantivo de la reforma, lo material de la reforma, es lo que no puede impugnarse, porque el poder revisor de la Constitución es un poder supremo, y porque hay una supremacía constitucional, y esa supremacía constitucional es
precisamente lo que estamos nosotros defendiendo. Y dicho sea de paso, mi queridísimo Pepe, también hay un tema que me gustaría tratar contigo. Ese tema se refiere a los amparos que están surgiendo en contra de la reforma constitucional. Te quiero decir que están actuando primero los jueces en contra de la jurisprudencia expresa de la Suprema Corte, porque no hay una jurisprudencia en sentido contrario, no la hay. Todos los precedentes de la Corte, no desde que yo recuerde, desde que yo entré a la Corte, desde antes de que yo estuviera en la Corte, todos los precedentes han dicho, a veces decían que sí se podía revisar el procedimiento, otras veces no, pero bueno, vamos a concluir que el procedimiento de reformas sí puede revisarse por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial Federal, pero también quiero decirte que no pueden impugnar las normas, o sea, lo sustantivo de las normas, la materialidad de las normas, porque ya la soberanía nacional, porque ya la soberanía del pueblo, sobre todo la soberanía en el poder revisor de la Constitución, decidió establecer esa normativa constitucional. Y entonces yo diría que el desacato pues es de los jueces en materia de la jurisprudencia de la Corte, porque efectivamente los jueces no podrían haber concedido suspensión ni habrían podido realizar lo que están haciendo en este momento de impugnar la materialidad y lo sustantivo de la reforma en virtud de que hay una jurisprudencia firme. Hay un punto aquí muy interesante, Olga, si me permites. Hoy por la mañana también, aquí en Grupo Fórmula, el ministro del Retiro, a quien tú conoces muy bien, José Ramón Cosío, dijo que en caso de darse un desacato al fallo que daría la Suprema Corte sobre el proyecto de González Alcántara Carranca, la propia Corte podría iniciar un procedimiento legal contra ustedes, diputados, y contra los senadores. Pues yo le preguntaría al ministro Cosío si leyó perfectamente bien el proyecto de resolución, el proyecto que está presentando el ministro Alcántara. Es un proyecto salomónico, es un proyecto político, no es un proyecto jurídico, porque imagínate, por una parte invalida la reforma, es decir, en relación a los jueces y magistrados, y por otra parte valida la reforma que establece la renuncia o el tema de que los ministros no pueden continuar, ¿no? Hasta el 25. Entonces, bueno, a ver, es como decirte, mira, en esta reforma parte está bien y parte está mal, cuando fue toda la reforma conjuntamente. Porque en una parte dice, lo de los ministros, ok, está bien, nos vamos. Y por otra, y además se reforma el poder, la Suprema Corte a 9 ministros, a otro plazo determinado para que estén en la Corte, en fin. Y por otra parte dice, no, pero lo de los jueces y lo de los magistrados no. Entonces, ¿cómo es posible? Es la misma reforma. Entonces, en una parte sí y en otra parte no. Pero aparte no se hace cargo de la procedencia, que es lo más importante. ¿Dónde está la procedencia de esta reforma? Digo, de este proyecto de resolución. Entonces, la verdad de las cosas, yo pues en un principio dije, pues sí es un tema que está presentando él político, salomónico, pero jurídicamente hablando, pues la verdad de las cosas es que no tiene un sustento, o cuando menos un sustento tradicional. En caso de que hubiera una sentencia de la Corte en contra de la reforma al Poder Judicial y no lo acatara el Poder Legislativo, la Presidencia de la República, habría entonces un desacato y entraríamos entonces sí en una crisis. Es que no estamos hablando del Poder Legislativo, estamos hablando del Poder Constituyente. Correcto. Que es muy distinto. Correcto.
Correcto, es el poder constituyente. Entonces, pero esto es una... Te pregunto todo esto porque esto ha derivado, esto de la supremacía constitucional, ha derivado en entender que Morena, aprovechando su peso específico legislativo y desde el Ejecutivo, está sometiendo al Poder Judicial en algo que ya no huele a democracia, sino más bien empieza a oler a dictadura o a tiranía o autocracia en el mejor de los casos. no, mira, yo creo que este es un discurso totalmente ajeno a esto, por una razón muy importante, porque así como llegó el presidente Peña Nieto y realizó sus reformas constitucionales en materia de energía y realmente altamente privatizadoras, sí, con las 2/3 partes del Congreso Federal y con la mayoría de las legislaturas de los estados, así entonces llega alguien que tiene una cosmovisión distinta de país, como es el presidente López Obrador, que es nacionalista, que eso yo lo comparto, y que recupera la rectoría del Estado en sectores tan importantes como el que está recuperando. Y yo nunca había visto, mi querido Pepe, 500 suspensiones a las obras insignes del presidente López Obrador. Ni había visto tampoco... Si estamos en eso hablando jurídicamente, yo nunca había visto que un juez de distrito, por ejemplo, concediera una suspensión con efectos generales de una ley general expedida por el Congreso de la Unión, como fue la Ley de Hidrocarburos, y que sinceramente entonces invade las competencias del Poder Legislativo. Pues ¿para qué el Poder Legislativo emite las normas y expide las normas y las leyes si en un momento dado un juez de distrito le va a suspender, imagínate, con una suspensión provisional, los efectos generales de esa ley y con efectos generales la suspensión, es decir, para todo el país? Jamás se había visto eso. La técnica de amparo no da para eso, como tampoco la técnica de las controversias constitucionales en la ley reglamentaria contra ley. Se está también concediendo suspensiones de leyes generales cuando la ley reglamentaria del 105 lo prohíbe expresamente. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Olga Sánchez Cordero, permíteme una pregunta final. ¿Se van a hacer los comités de selección para aquellos que aspiren a ser candidatos a los puestos judiciales de elección? Pero resulta que estos comités están siendo integrados tanto en la Cámara, tanto en el Poder Legislativo, como sobre todo en el Poder Legislativo, como en el Poder Judicial, se están integrando con gente afín a Morena. Finalmente, entonces, quienes resulten electos, jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte a elegir en junio, una parte en 2027, otra parte, van a ser todos quienes se la van a deber a Morena y van a calificar los mismos de Morena. Es decir, se está rompiendo el diálogo, se está rompiendo la posibilidad de democracia, de discusión y de debate. Es lo que se está criticando mucho a Morena, que se agandalló todo el pastel y no le quiere dar la oportunidad a quienes son opositores a Morena, que también cuentan como mexicanos. Mira, Pepe, aquí hay una larga historia de todo esto. Hay una larga historia porque incluso tú sabes perfectamente que en la designación de comisionados del INAI, de comisionados de la Comisión Federal de Competencia, de telecomunicaciones, etcétera, los partidos políticos, o sea, el PRI y el PAN, se ponían de acuerdo. Incluso coloquialmente se hablaba de designación de cuotas y cuates. Entonces, ¿en qué estamos parados o dónde estamos hablando, mi querido Pepe? Estamos renovando las cuotas de cuates. Y por otra, no, porque ahora, ya me quedé sin voz, porque ahora es el pueblo el que los va a elegir. Este comité va a proponer a ciertos perfiles que yo esperaría que fueran los más idóneos, los más preparados, la gente honesta, la gente honrada, la gente capacitada, la que fuera a ser votada en las urnas, pero finalmente es el pueblo, no son los partidos políticos los que van a designar entre cuates y cuotas. Olga Sánchez Cordero, te agradezco muchísimo, diputada, la oportunidad de esta conversación.
ya alargamos un poco tu agenda en ese sentido, pero vale la pena conocer tu punto de vista, siempre escuchado y respetable. Tú lo sabes muy bien. Muchas gracias. Pero es que mira, Pepe, ya para terminar. Sí, dime. Se olvida la historia, se olvida lo que pasó, se olvida cómo se conformaron las mayorías para la reforma de Peña y el Pacto por México. Se olvidan muchas cosas. Y para concluir te diría, hubo una gente muy linda, muy cercana, que me fue a ver, Alejandro Encinas, y que me preguntó por la consulta que se iba a hacer sobre la reforma energética. Y me dijo, oye, ¿qué opinas? Y le dije, mira, Alejandro, le dije, para revertir todas estas reformas se requiere nuevamente una mayoría calificada para poderlas revertir, así como las crearon y las constitucionalizaron. Para poder revertir la constitucionalización de estas reformas se requiere nuevamente una mayoría. Muchas gracias, Olga. Gracias por la explicación. Surgirán más dudas y espero que nos abras la puerta para poder escuchar tu punto de vista. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias por todo. A ti, gracias. La exministra en retiro, o la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada federal de Morena, dándonos su versión de todo esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.